Hola a todos y todas, compañeros, compañeres. Aquí nuevamente en el programa El Imperio Contraataca. Este programa auspiciado, bueno, y realizado por los compañeros de la Red de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos acá en Australia, que en inglés es LASNET, y la idea fundamental es cada 15 días mostrar y explicar o contar cómo se está desarrollando nuestra historia en nuestra América, luchadora, en nuestra América que continúa dando ejemplos de lucha y resistencia frente a lo que está hoy día ocurriendo en todo el mundo, esta pandemia, y más que nada los cambios que están ocurriendo hoy día en América Latina con estos grandes movimientos sociales que se han ido generando en distintos países. Y en ese sentido queremos brindar este espacio para que los compañeros, las personas, compañeras de aquí en Australia, conozcan más de cerca lo que está ocurriendo aquí en Australia, fundamentalmente lo que ocurre con la embajada de la revolución de la República Bolivariana de Venezuela y cuál es un poco la interacción que se realiza con los venezolanos aquí en este país. Ya hemos escuchado varios comentarios, varias cosas, pero por eso es muy importante que la embajada o quien está a la cabeza de la embajada aquí en Australia, el compañero Daniel Gaspari, nos pueda explicar y contar, y a la vez, bueno, cómo está, en qué situación están hoy día, y también que nos dé una pequeña síntesis de lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Este programa va a estar en distintas plataformas, en el YouTube, en Facebook y en otras plataformas que vamos a comunicar más adelante. Así que gracias, Daniel. No, gracias, Lucho. Gracias a ti por la invitación. También, gracias a los compañeros que asisten a este programa. Gracias a LASNET por la solidaridad incondicional que le ha dado siempre al pueblo de Venezuela. Y a los compañeros presentes les envío un gran abrazo bolivariano, con mucho afecto. Desde Canberra, esta fría Canberra, gélida Canberra de invierno. Fíjate, Lucho, la Embajada de Venezuela, sí, ciertamente tiene un rol muy importante, porque no deja de ser una extensión del gobierno de Venezuela aquí en Australia. Y para ello nosotros, y hablo no solamente por mí, sino por todo el personal de la embajada, allá me acompaña Maranta, que es la segunda a bordo, es un honor contribuir al acercamiento entre ambos pueblos, pero también entre ambos gobiernos. Y esto en función de avanzar en las distintas esferas, ¿no? Una de ellas la cooperación, que es muy importante, lo político, que para nosotros es fundamental, la solidaridad, lo académico y también lo cultural. No son pocos los vínculos que nos unen con Australia, sobre todo en materia de solidaridad y en materia cultural. En cuanto a esto último, a lo cultural, para nosotros los venezolanos en este año 2021, pero no solamente va más allá de lo cultural, es muy especial porque celebramos ciertamente el bicentenario de la batalla de Carabobo. Me preguntaba ayer otro periodista bien conocido, chileno, me preguntaba que por qué la batalla de Carabobo había ocurrido solo pocos o varios años después de la firma de la independencia el 5 de julio. Y yo le explicaba realmente la diferencia entre lo que había ocurrido el 5 de julio de 1811 y lo que varios años después había ocurrido en la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo ciertamente es el hecho histórico que tiene mayor trascendencia en términos de la historia de Venezuela, y donde realmente se alcanza la libertad del país al liberarla del imperio de ese momento, que para nosotros no era otro que el imperio español. El imperio, en una batalla además que alcanzó victoria, la victoria gracias a la mente estratégica de este señor que tanto nombramos, pero que poco conocemos en estas latitudes, como es el libertador Simón Bolívar, ¿no? Armó un ejército, supo además de alguna forma dirigirlo con gran inteligencia y bueno, pudo vencer al ejército realista español, que era en esa época pues el imperio que imperaba pues, en América Latina, el gran imperio. No se conocía más allá de las fronteras
nuestras que existían otros imperios, pero para nosotros en esa época era el gran imperio, como lo es para nosotros hoy Estados Unidos. Pero más adelante voy a expresarme sobre ello. Y bueno, estamos hablando en que fue un enfrentamiento, esta batalla fue un enfrentamiento que marcó el destino de todos los venezolanos. Hoy por hoy podemos decir que somos un país libre y soberano, independiente, y con la llegada de la Revolución Bolivariana, pues el ideario bolivariano está absolutamente vigente, no hay duda de ello. Asimismo, Lucho y compañeros, también esta embajada hace un puente entre Venezuela y Australia, amén de las otras concurrencias que cubrimos, que no son pocas. Esta es la embajada de Venezuela que atiende el mayor número de países en el mundo. Ciertamente la distancia nos ha obligado a aquello, y no solamente atendemos a Australia, también atendemos Nueva Zelanda, países como Islas Marshall, Islas Salomón, por ejemplo Papúa Nueva Guinea, Fiji, Vanuatu, Kiribati, entre muchos otros, que suman unos 17 países para ser exactos. La carga de trabajo es muy alta, pero lo disfrutamos porque el servicio que prestamos nos hace sentir útiles a nuestro país. Retomando lo que te decía anteriormente del aspecto cultural, es importante que conozcan también parte de nuestra cultura, nuestros paisajes, la importancia que tiene Venezuela como destino turístico. Y bueno, para este 5 de julio, por ejemplo, teníamos pautado, fecha de nuestra independencia, teníamos pautado presentar una película de gran trascendencia que ha sido muy galardonada, una película venezolana que se llama Lunes, Martes, Nunca Domingo. Tuvimos que aplazar por razones que tú bien conoces, la nueva variante del COVID, las restricciones que han surgido también en Canberra, que siempre estuvimos algo aislado de ellas, pero bueno, ahora ya tenemos restricciones en Canberra y sería irresponsable de nuestra parte no haber pospuesto este evento, considerando pues que muchas otras misiones y otras embajadas, inclusive organismos australianos habían pospuesto también sus reuniones, ¿no? Pero en un futuro cercano tengo la esperanza de que seguro la vamos a presentar y por supuesto estaremos invitando a los que asisten en este programa. Nos hace la verdad mucha ilusión porque la película además narra la historia de dos mujeres que son maravillosas, muy distintas entre sí, que coinciden sus caminos y nos enseñan además el valor del amor. Y no les puedo contar más porque si no me adelanto la trama y quiero además que todos asistan. La podemos hacer en Melbourne también, Lucho, cuando sí, cuando podamos. No habría problema. Sí, claro que sí. Acá en Melbourne, con los compañeros y amigos de la campaña de Solidaridad con Venezuela, o el Venezuela Solidarity Campaign, estamos para iniciar diversas actividades y una campaña que vaya para denunciar lo que ha venido a ser esta, para algunos llamado guerra económica y sanciones y bloqueo contra Venezuela, impulsada fundamentalmente por Estados Unidos. Sí. Hoy día estamos como en ese proceso. Le hemos escrito a la ministra de Relaciones Exteriores aquí en Australia, y ella nos ha reiterado que no reconocen el gobierno legítimamente elegido de Maduro, sino que ellos comparten la visión de los europeos y Estados Unidos en reconocer a otra persona, que no vamos a nombrar. Pero bueno, todo el mundo ya sabe. En ese sentido queríamos ver, o sea, cómo poder seguir y fortalecer esta campaña que estamos también aunando fuerzas con los compañeros en Inglaterra y otros compañeros. ¿Qué piensas? Sí, Lucho, fíjate que ciertamente agradezco el esfuerzo que ustedes hacen por esta comunicación que le hicieron a la canciller, la respuesta que tuvieron del subsecretario, que ciertamente desdice un poco de lo que la mayoría, te puedo asegurar, la mayoría de los australianos esperaban. Pero debo decirte con propiedad que hoy por hoy, y luego de esa comunicación, esa postura está cada vez menos vigente. Australia está dando grandes pasos hacia atrás. Yo siento que nos empezamos a acercar nuevamente, empiezan a entender que reconocer a un gobierno y no un Estado no trae ningún beneficio, que va contra inclusive los principios de la política exterior australiana y que esto no nos lleva a ambos a nada provechoso. No solamente en el caso de Australia. Te puedo mencionar que en esa comunicación el alto funcionario indica que hay 50 países que reconocen al autoproclamado presidente. Eso no es cierto. Ni nunca hubo 50 países, ni hoy por hoy hay 50 países que lo reconocen.
sería absurdo pensar que un país como Australia podría reconocer a un señor que ni siquiera tiene un cargo de parlamentario y un señor que lo que hizo fue hacerse de un cargo para robarse el dinero de los venezolanos, y eso está más que probado. Ahí no hay ningún secreto. Y un señor que además no goza de ninguna popularidad, Lucho. Hoy en día tú sales a las calles de Venezuela y le preguntas a alguien por él y nadie te diría que sería capaz de dar un voto por él. Yo creo que ni su misma familia votaría por él. Son muy pocos los venezolanos que apostarían por un presidente como él. Sin embargo, no así por el presidente Nicolás Maduro, que sin una duda fue elegido con una amplia mayoría, con un sentir popular que todavía se mantiene, a pesar de las dificultades, y siempre hago este paréntesis, a pesar de las dificultades, todavía se mantiene. Hoy ahora, a minutos atrás, antes de empezar el programa, hablábamos de la diáspora, y aún así, en la diáspora venezolana, inclusive en Australia, yo te puedo decir con propiedad que no esperaríamos tener un gran apoyo. Hay muchos venezolanos aquí en Australia que no están de acuerdo con la propuesta del señor Guaidó y que siguen, sin ninguna duda, creyendo que la mejor opción es la democrática y no se oponen al presidente Maduro porque saben que ciertamente fue escogido. Sería absurdo para Australia seguir apoyando esta posición. Sería absurdo para Venezuela que Australia siguiera apoyando esta posición. Y bueno, estoy seguro que más pronto que temprano, y por supuesto también con el esfuerzo de todos ustedes que han apoyado al pueblo de Venezuela, lograremos que pronto, Australia pueda estar otra vez tan cerca de Venezuela como siempre estuvo. Nunca debimos estar en esta posición. No, hemos hecho también un fuerte trabajo con los grupos, esto te lo digo inclusive como algo que para ti no es nuevo, pero quizás para los oyentes sí, con los sindicatos en Australia, que han sido nuestros mayores aliados, y también fuerzas políticas de distintos partidos políticos que sí acompañan la Revolución Bolivariana y que no están de acuerdo con esta posición. Y hemos hecho nuestro esfuerzo por allí dejar sentado la necesidad que tenemos de conseguir apoyos de ellos, y se han dado. Próximamente tendremos, si Dios quiere, una resolución del ACTU, de la Gran Confederación de Trabajadores en Australia, en apoyo a la Revolución Bolivariana, en apoyo a la democracia en Venezuela, sobre todo eso, y en apoyo al pueblo de Venezuela, que es sin ninguna duda lo más importante. Claro, sí. Esperamos que, bueno, que este mensaje llegue a los amigos y amigas venezolanas que viven acá, porque hemos escuchado algunas cosas, digamos, que lamentablemente algunos venezolanos estarían como apoyando esta iniciativa de poder denunciar lo que está pasando con Estados Unidos en la interferencia de desarrollo económico en Venezuela. Y esperamos que estos venezolanos podamos juntarnos y conversar, porque acá hay una asociación de venezolanos que no está muy de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo en relación a apoyar el proceso, a apoyar algunas organizaciones de base y apoyar algunas cosas que se pueden hacer. De todos lados se están haciendo, apoyando distintas iniciativas que surgen en Venezuela, especialmente los sectores populares que necesitan apoyo, que lo podemos hacer por todo el bloqueo, lo que ha significado el bloqueo. Y en ese sentido, también hemos estado tratando de difundir lo que ha dicho Naciones Unidas, las consecuencias nefastas que ha generado el bloqueo en Venezuela. Que quizá ha habido problemas, pero el efecto del bloqueo ha sido muy, muy impactante. No sé qué nos puedes contar sobre eso, compañero. No, ciertamente el bloqueo, creo que no hay que dudar, no hay que negarlo, ¿no? Mal podría un venezolano en ningún país del mundo apoyar un bloqueo que ahoga a la gente en Venezuela. Y mucho menos, Lucho, echarle la culpa de un bloqueo a un gobierno que ciertamente lo que ha velado es por los intereses de los más necesitados. Y negar el desarrollo que tuvo Venezuela en los tiempos del presidente Chávez, cuando ciertamente no teníamos bloqueo, sería muy insensato. Venezuela creció más que ningún otro país de América Latina y tuvo los salarios más altos de ningún país de América Latina por muchos años, justamente en los tiempos en los que el presidente Chávez, ya la Revolución Bolivariana estaba en el poder, ¿no? Y tenía una prioridad que era la gente más necesitada. La salud, con los más altos índices de salud, mortalidad infantil más baja de todo el continente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mal podríamos decir que la revolución o que la izquierda en Venezuela ha podido de alguna manera deteriorar la condición o empobrecer la condición de vida de los venezolanos. No es el interés del gobierno bolivariano ni del presidente Nicolás Maduro, por supuesto, someter al pueblo a mayores vicitudes. No así algunos venezolanos que sin ninguna duda son apátridas
y que claman por sanciones, claman por más ahogo al pueblo venezolano y sin olvidar que ahí están sus hermanos. En muchos casos, sus mismos familiares siguen allí y la gente sigue haciendo su vida en Venezuela. Debo también decirte, Lucho, Venezuela es un país de inmigrantes. Mis padres fueron inmigrantes. Nuestros hermanos colombianos inmigraron a Venezuela por muchos años. Hoy por hoy, las cifras son distintas, pero en todo caso te puedo decir que en un país de casi 30 millones de habitantes, podemos decir cifras propias de casi 6 millones de ellos nacieron en Colombia y son nuestros hermanos y nosotros los acogimos con los brazos abiertos. Jamás en la vida tuvimos ningún tipo de reticencia por algún compañero de Colombia o de Ecuador o de Perú, y sin hablar de Chile, que lo conoces bien. En tiempos de la dictadura, terrible dictadura de Pinochet, en Venezuela recibimos más de 300.000 chilenos que abrazamos y acogimos. Fueron nuestros profesores, fueron nuestros compañeros, fueron mis compañeros de escuela, eran hijos de chilenos. Y yo creo que alguna vez te comentaba en persona que en el mismo salón donde yo estudié, habíamos 33 jóvenes y niños, y 6 de ellos eran nacidos en Chile. Entonces nosotros siempre acogimos las migraciones. Venezuela es un país de inmigrantes. Siempre acogimos las migraciones con afecto, con cariño, y les dimos todo lo que tenía un venezolano. Hoy por hoy, los compañeros que han hecho vida en Venezuela y que han emigrado a Venezuela gozan de exactamente los mismos beneficios que tenemos los venezolanos en materia de vivienda, de salud, de educación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te digo esto un poco porque a veces uno puede escuchar en algunas redes o en algunos medios de comunicación ciertamente alguna reticencia con respecto al proceso bolivariano, pero no puede ser nunca política de ningún gobierno haciendo las salvedades de la posición política que tenga, alejar o maltratar a su población. Yo creo que eso sería lo más apolítico que pueda ocurrir y sería lo menos esperado, pues, ¿no? Lejos, como te dije, de ninguna posición política. Y bueno, a las pruebas me remito. Los tiempos del presidente Chávez fueron, sin ninguna duda, tiempos de gran provecho para la gente más necesitada en el país. Por cierto, en esa época recibimos gran cantidad de compatriotas de toda América Latina y los acogimos bien. Y antes también. Claro, sí, por eso la idea es contar un poco lo que está, porque para el australiano, para la gente, otros compañeros de otros países, como colombianos, por ejemplo, el compañero Jesús que está aquí con nosotros, él es de Colombia, también lo estaba apoyando con mucho ahínco, digamos, todo el proceso y todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, junto con otros compañeros de Perú, otros compañeros de Salvador, y también australianos que hemos estado tratando de impulsar varios eventos y varias actividades. Y no me he encontrado con esto, en la actividad, especialmente en el aspecto cultural latinoamericano acá, en el cual hay varios que hoy día se están incorporando varias gente de Venezuela. Sí. Y hay una actitud muy negativa, hacia nosotros, que somos activistas pagados, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que no contribuyen en nada a lo que puede ser la solidaridad. Y en ese sentido, como ocurre también en otros países. Por eso nosotros queremos llegar a ellos y contarles de que la actitud de la solidaridad tiene que ver con el aspecto de la defensa de la vida y el apoyo a que se solucionen los problemas fundamentales que tiene la sociedad, y que ese es el objetivo fundamental de lo que hoy día persigue el gobierno y persigue las instituciones en Venezuela. Y que nosotros apoyamos organizaciones que están en esa lucha y en ese compromiso de transformación en Venezuela. Y por eso para nosotros es importante que esto esté acá y puedas transmitir también ese mensaje hacia los venezolanos que hay aquí en Melbourne. Mira, Lucho, a pesar de las diferencias políticas, debo decirte que como diplomático y como venezolano, yo me siento muy orgulloso de los compatriotas que están en Australia. Cada vez que yo tengo reuniones con las autoridades de migración o con las autoridades de la Cancillería australiana, es sencillo defender a los venezolanos, porque ciertamente muchos de los que están aquí presentes en Australia tienen gran talento profesional, son personas trabajadoras, no son personas que vienen buscando de ninguna manera conflictos, vienen con una clara determinación de trabajar, de salir adelante, ¿no? Y yo lo veo a diario. No todos tienen, debo decirte con mucha propiedad, Lucho, no pienses que todos
o la mayoría tienen esa posición que tú refieres. Ciertamente, las personas con las que tú has tenido contacto, posiblemente por el trabajo que ustedes adelantan, tengan una postura política, pero no la mayoría. Yo los atiendo a diario. Yo mismo, Amaranta, que está presente, los atendo a diario en el consulado. Nosotros mismos atendemos el teléfono, atendemos a las personas y nunca les preguntamos cómo piensan, qué color tienen, ni si son chavistas o son de derecha o son de izquierda. Jamás se le pregunta a nadie eso. A todos se les atiende por igual. Yo en algunos casos, cuando alguno de estos disociados que tú mencionas se acercan a nosotros y procuran de alguna manera maltratarnos, son pocos, debo decirte, muy pocos, yo les digo, a usted no se le preguntó qué color tenía y nosotros estamos atendiendo bien. Y con eso le damos además un ejemplo de que somos incluyentes, de que no los excluimos por su condición política, ni mucho menos. Pero la mayoría de las personas que están en Australia, de los venezolanos, créeme, no se involucran ni siquiera en esto, no les interesa. Y si les interesa, no dejan de reconocer en nosotros que, bueno, hacemos el trabajo para ayudarlos, para que se puedan mantener aquí, para darles su condición legal y para que puedan tener sus documentos al día. Debo decirte que ciertamente el consulado nuestro tiene un gran volumen. Sumamos unos 7.000 venezolanos, no es nada comparado con otro país en Australia. Además, con la pandemia, más bien el número se redujo un poco. Muchos pidieron regresar a Venezuela, ¿no? Pero debo decirte que atendemos a todos con sus pasaportes, con sus pruebas de pasaporte, con su fe de vida, con sus reconocimientos a la licencia, un trámite que hacemos casi que a diario, cumpliendo con todos los extremos, y además los atendemos rápido, bien, de manera eficiente. Casi todos nuestros procesos, inclusive solo en Australia, son sistematizados, los tenemos sistematizados. Y bueno, por supuesto, siempre damos el apoyo que se requiera. Cuando alguno ha tenido alguna dificultad y nos ha llamado, y hemos estado nosotros. A pesar, debo decir, Lucho, de que tenemos grandes dificultades, sobre todo por el tema de bloqueo, para que nos envíen los recursos, para que podamos recibir las cosas que son, hasta las mismas valijas diplomáticas en las que vienen los pasaportes. Es complicado recibir, porque para nadie es un secreto que las empresas que dan este servicio pues son empresas multinacionales controladas por los Estados Unidos y ciertamente se ven afectadas por estas medidas coercitivas unilaterales que tú llamas bloqueo, le llamamos bloqueo, ¿no? O algunos llaman sanciones, es un nombre que realmente no es el apropiado, pero bueno. Se trata de un derecho constitucional, atendemos a todos como corresponde, le garantizamos el derecho a la identificación y bueno, hacemos sus partidas de nacimiento. Muchos presentan a sus hijos como venezolanos en la embajada. Australia es uno de aquellos países donde el hecho de nacer aquí no te da la nacionalidad por gravedad, sino debes asumir la nacionalidad de tu país y muchos de ellos vienen semanalmente a la embajada a presentar a sus niños nacidos en Australia para tener la nacionalidad del pasaporte venezolano. Así que no creas, y te lo digo con mucha propiedad, que la mayoría de los venezolanos que están en Australia, de estos 7.000, piensan como ese grupo con el que tú te reúnes. No dudo como por las vinculaciones del trabajo político que ustedes harán, que quizás tengan este acercamiento o este contacto con personas un poco más radicales. Pero de la mayoría, te puedo decir, no recibimos sino halagos. Reconocen el trabajo que se le da, a pesar de que no es ningún secreto para nadie, y esto lo debo reconocer públicamente, que los dos diplomáticos y nuestros empleados locales guardan sin ninguna duda un compromiso político con la revolución bolivariana y con el pueblo de Venezuela y con la realidad que vive Venezuela. Bueno, en el mismo sentido, nosotros vamos a responder a la ministra de Relaciones Exteriores, y en ese sentido también queríamos saber, porque queremos mencionar el nivel de... ¿Qué nivel de relación económica hay con Australia, Venezuela, Australia? ¿Hay algún nivel, hay intercambio económico? ¿Hay relación económica o solo...? Sí la hay, ciertamente sí la hay. Australia por mucho tiempo ha sido proveedor de los ferries, de los barcos que llevan a nuestra gente de la costa, de tierra firme a Margarita, una empresa bien conocida del Estado venezolano, por cierto, que se llama Conferry. También hay una suerte importante de crecimiento, de exportación de ron hacia ese mercado, que no deja de ser importante. El tema del café, que es un producto de gran interés en Australia. Nosotros, sin ninguna duda, tenemos el mejor café del mundo. ¿Café llega sí, y existe un gran potencial, sí, existe un gran potencial. En el caso de Nueva Zelanda ha sido históricamente nuestro proveedor de lácteos, de leche, por naturaleza de Venezuela. Sobre todo, debo decirte, se incrementó inmensamente, Lucho, en los tiempos del presidente Chávez, cuando
la leche era un producto de gran prioridad y se daba, como todavía se intenta hacer en nuestras escuelas, a todos los estudiantes. Entonces, ciertamente, a pesar de la coyuntura bien particular por la que atraviesa Venezuela, no deja de ser, y la distancia, que es un tema en materia de comercio, ¿no? Sobre todo por los fletes, no deja de ser un mercado atractivo, inclusive ahora que Australia inclusive ha abierto frentes con países, con grandes consumidores como China y otros. No deja de ser Venezuela un atractivo, y América Latina, debo decir, ¿no? Un atractivo mercado para muchos de los productos que Australia produce y de los que nosotros, sin ninguna duda, tenemos interés. Venezuela es un gran monoproductor de petróleo y eso no nos ha permitido, debo decir, inclusive con alguna afección, poder desarrollar otras áreas, aunque se han hecho grandes esfuerzos. Seguimos siendo un gran importador de alimentos y Australia es un productor de alimentos. Nueva Zelanda es un productor de alimentos. Entonces, no deja de haber cierta complementariedad, ya que refieres en materia comercial, en términos comerciales. Australia o Venezuela, además, ha apoyado a Australia muchísimas oportunidades en los espacios multilaterales. Venezuela tiene en su política exterior la característica de no inmiscuirse en los asuntos internos de ningún país, y así lo hacemos. Esperaríamos lo mismo de Australia. Es un principio del derecho internacional, del espacio multilateral donde nos desarrollamos todos los países, de no involucrarnos en los asuntos internos de los demás. Y bueno, hemos sido muy respetuosos de la política australiana y nunca nos hemos involucrado en ella. Más bien hemos apoyado iniciativas de Australia en los espacios multilaterales, en la ONU y en otros, donde hemos votado inclusive por Australia, reconociendo, no hace mucho inclusive votamos a favor de la posición de Australia en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, no deja de haber una gran afinidad entre los dos países, no deja, a pesar de la distancia, como te dije antes, no deja de ser sin ninguna duda Australia un país importante para nosotros, pero también esperamos que Australia no deje de pensar en la importancia que tiene Venezuela y América Latina para el mundo, ¿no? Sí, el interés fundamental es poder extender la visión que existe en América Latina. No una visión creada, sino que es la gente que, gracias al esfuerzo colectivo y a las luchas que se han ido generando en otros países, que podemos llegar a donde estamos. Y la reacción también que ocurre. Y en ese sentido, aquí la izquierda, digamos la izquierda australiana, ahora vamos a ir a otro tema, la izquierda australiana igual tiene sus críticas, yo creo que son más críticas ideológicas que nada, que se está difundiendo también en distintos medios, de aquí de la solidaridad o de la izquierda australiana, en relación a que hay una crítica hacia el gobierno, pero creemos que a lo mejor por tu posición como embajador o como representante de la embajada no queremos ponerte en ese dilema, pero hay una crítica hacia el gobierno en términos de que se está poniendo muy represivo y que se está generando algunas instancias de un poco moviéndose para atrás del proyecto original de Chávez en términos de la privatización de empresas, etcétera, etcétera. Pero eso quizás es parte de un proceso que se tiene que dar por las necesidades urgentes hoy día que ocurren en Venezuela. De repente, no sé, es la opinión que así bien rasgos bien generales tenemos por todo lo que ha significado las sanciones y el bloqueo que mantiene. Es difícil, Lucho, es difícil, sin ninguna duda, poder mantener en algunos casos posturas ideológicas cerradas cuando tienes un país bloqueado. Es muy complicado, porque ciertamente los que sufren no son más que los más necesitados. Entonces, en algunos casos, ciertamente ha habido, inclusive en los casos, y te puedo nombrar en antecedentes, países como Cuba, China, Rusia, inclusive, que han pasado por circunstancias semejantes a las nuestras, Cuba hoy por hoy todavía. Y sin embargo, hay que tomar a veces decisiones que nos cuestan tomar, pero que hay que estar ciertamente en la realidad que nosotros vivimos para poder saber cómo orientar estas situaciones y poder ser airoso de ello. No hay ninguna duda, debo decirte, y lo puedo mantener hoy por hoy, como un crítico que he sido en lo político toda mi vida, pues, pero que el presidente Maduro ha seguido paso a paso, pero paso a paso, cada uno de los lineamientos que el presidente Chávez dio durante su vida.
ha seguido las líneas del presidente Chávez estrictamente, pero estoy completamente seguro también, querido Lucho y compañeros, que si el presidente Chávez estuviera vivo hoy en día, estaría dando exactamente los mismos pasos que está dando el presidente Maduro, que no le tocó más que asumir este barco que él no quería, lo ha reconocido muchas veces, no quería y que ciertamente no estaba interesado en ello. No sentía, pero bueno, fue ungido por el presidente Chávez, la militancia y el pueblo de Venezuela unido, como siempre ha estado, lo apoyó porque fue la decisión del presidente Chávez y estamos todos montados en este barco. No se ha ido el presidente Maduro ni un milímetro fuera de las líneas y de las instrucciones que en algún momento pudo haber dado el presidente Chávez, pero ciertamente algunas decisiones no son fáciles de tomar en estos momentos, pues hay que tomarlas y ciertamente cuesta, ¿no? Hay realidades que hay que asumir y hay que sacar el país adelante. La gente al final de cuentas necesita salir adelante. Te puedo decir, Lucho, con toda propiedad, que la condición por la que pasa mi país hoy en día es algo circunstancial. Venezuela no deja de ser una gran reserva de petróleo. Venezuela no deja de ser el país con las más grandes reservas de petróleo del mundo. Venezuela no deja de ser un país con las más grandes reservas de oro del mundo, con diamantes y otros, coltán, etc. Venezuela es un país rico, hoy en día muy golpeado por unas medidas coercitivas unilaterales que ciertamente no nos permiten desarrollarlo. Pero en lo que esto se supere, que yo estoy seguro que va a ser más tarde que temprano, porque el mundo no puede seguir viviendo ante tanta injusticia. No volvamos atrás 2 días y veamos cómo votó el mundo contra el bloqueo contra Cuba en la ONU. O sea, solamente volteemos hace 2 días atrás, el mundo entero votaba contra las medidas coercitivas contra Cuba. Entonces, nada más injusto que esto, que yo te quiero imponerme verdad a través de la asfixia, del ahogo, de matarte, porque eso es lo que pretenden. Pero en el caso de Venezuela, créeme, como ha pasado con Cuba y otros, no lograrán el objetivo. El pueblo venezolano es un pueblo muy, muy fuerte, que ha resistido durante toda su vida. Hace minutos atrás, inclusive, te hablaba de la batalla de Carabobo, y ciertamente estamos haciendo grandes esfuerzos y estoy seguro que lo vamos a superar. Hoy por hoy, para agregar algo más, estamos vacunando a pasos agigantados. Hay que ir a las cifras reales, oficiales, en términos del coronavirus. Por ejemplo, Venezuela hace las mejores cifras de la región en número de infectados diarios, que sigue siendo alto para otros continentes como este, pero ciertamente en la región son muy altos, considerando que además somos vecinos de Brasil y Colombia, que tienen los peores resultados en términos de los esfuerzos del virus, y Estados Unidos, que también es un vecino nuestro. Estamos vacunando a pasos agigantados y tenemos la tasa más baja de enfermos diarios de toda la región. Inclusive hoy por hoy debo decir con dolor que más bajo que países que tienen unos sistemas de salud brillantes como el caso de Cuba. Nos hemos organizado, hemos salido a vacunarnos, nos hemos cuidado con una modalidad muy particular que fue ideada por nosotros mismos, por los venezolanos, impulsada por el presidente Maduro, que hacemos una semana radical, todos encerrados, y una semana donde la gente puede salir con las seguridades, pero salir a trabajar, a producir y regresar otra semana otra vez a encerrarnos para que bueno, la economía pueda seguir andando, pero a la vez la salud se pueda privilegiar como corresponde. Sí, en ese mismo sentido, bueno, nosotros que estamos muy lejos de Venezuela, pensamos que esta discusión y todas estas situaciones deben ser resueltas en Venezuela, con la participación de todo el pueblo y toda la gente allá en Venezuela. Nosotros estamos muy lejos y no tenemos, y es muy cómodo criticar un proceso de tan lejos, pero desde parte de nosotros, como entendemos la solidaridad con las organizaciones en lucha, es por eso nuestro compromiso a seguir apoyando a estas organizaciones que acompañan y están en este proceso bolivariano. Y en ese sentido pensamos que criticar el proceso de tan lejos es una comodidad muy, muy grande que no la podemos dar, y que sí, vamos a apoyar lo que se resuelva en el país, en Venezuela, que nosotros estamos muy dispuestos a seguir apoyando. Y eso más o menos la idea. Nos quedan más o menos 10-15 minutos, pero me parece que el compañero Jesús quiere hacer una intervención y también algunas preguntas. Bienvenido, Jesús. Y no se nos olvidaba, disculpen, presentar a la compañera Tatiana Pu, que es la representante de la Embajada de Vietnam. De Venezuela. Estar acá, de la Embajada de Venezuela en Vietnam. Sí. Bueno, muchas gracias.
De verdad que un saludo fraterno para la señora Tatiana, representante diplomática en el Vietnam, para el compañero Daniel, representante diplomático aquí en Australia. Y realmente como colombiano y luchador que he sido de toda mi vida desde joven, yo el mensaje realmente solidario que les expreso es este que se está dando en las luchas callejeras en mi país. Yo creo que es una gran solidaridad a la revolución bolivariana lo que está aconteciendo en Colombia. Y puedo decirlo con toda claridad porque así lo he escuchado y tengo contacto directo con las primeras líneas de resistencia, principalmente en Cali, pero también en Medellín, en Popayán y en Bogotá. Y con toda claridad esa política macartista, esa política que se está materializando por esa oligarquía colombiana, que no es más que la política imperialista, la política del modelo neoliberal, porque esa es la lucha prácticamente que tenemos, la lucha contra el modelo neoliberal. Los jóvenes han expresado con toda claridad que ante toda la derecha encabezada por Álvaro Uribe Vélez, el uribismo y el títere de Duque, el presidente, los jóvenes le están diciendo que ya no le comen cuento de ese cliché macartista de hablar de que lo que está impulsando los bloqueos y esas batallas que se están dando en el país no son más que el castrochavismo. Lo manejan de una manera macartista y pretendiendo velar que las dificultades que ha tenido Cuba en ese bloqueo desde prácticamente la década del 60 y el bloqueo que hoy sufre Venezuela y la campaña que se está llevando en contra de Nicaragua, porque también el compañero Daniel Ortega lo tiene en una situación bastante difícil porque efectivamente ha actuado contra los agentes imperialistas que nuevamente pretenden una ofensiva allí en Nicaragua. Y campaña que obviamente también se materializa en contra del gobierno de Argentina, contra el gobierno de Bolivia y lo que está aconteciendo con Pedro Castillo en el Perú, que hasta ahora le están embolatando realmente un triunfo que es del pueblo y principalmente de aquellos sectores campesinos que tradicionalmente han sido marginados por esa oligarquía peruana. Yo creo que todos estos lotes, toda esta pelea es un aliento y me parece que Daniel apunta algo, es que esto ya no va a dar mucha espera. Primero por esa resistencia, realmente ese valor, esa gallardía que ha tenido el presidente Maduro de llevar realmente con tanta claridad los postulados de Chávez. Yo en eso tampoco tengo ninguna duda. Y todos los cuadros nacionales y los cuadros que tienen en el mundo con todas las dificultades, efectivamente haciendo el trabajo político, ha demostrado que a pesar de todo el bloqueo, de todas las inclemencias, ese pueblo se mantiene. Es que yo no olvido que recién llegó el Duque, el títere, a la presidencia de la República. Llegó un momento en que dijo que quedaba 48 horas prácticamente para que cayera el gobierno de Maduro. Y mire todo lo que ha pasado. Y primero cayó el que hoy tiene el 8% de popularidad. Y primero está cayendo el uribismo. Y yo creo que ese es un buen mensaje precisamente para la revolución bolivariana. Lo que está aconteciendo, reitero mucho, es nuestra mejor solidaridad, nuestra expresión realmente de hermanos a los venezolanos, nosotros los colombianos, esa lucha que se está dando en Colombia. Tenga la plena seguridad que el partido, la gente de la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y otras expresiones alternativas realmente en el país están con el pueblo venezolano y están más allá de la retórica, están
es en la pelea que se están expresando. Nosotros estamos muy animados que en el 2022 yo creo que vamos a dar al traste con esa oligarquía colombiana. Incluso un dato que les entrego, nos están bloqueando a un poco más de 5 millones de colombianos que estamos por fuera del país, nos están bloqueando para escribir las cédulas en los consulados. Aquí en Canberra han puesto 1000 peros para efectivamente enviar a que se realice un consulado móvil aquí en Melbourne para la expresión, igual en Perth, en Brisbane, etcétera, argumentando el problema de la pandemia. Pero sabemos que es el temor que tienen, que va a haber una avalancha realmente masiva en materia de inscripción de cédulas y en materia de que efectivamente vamos a derrotar ese tipo de modelo neoliberal. No importa que haya una campaña mundial, porque es que uno no se puede equivocar que lo que acontece en Venezuela y a estos otros países latinoamericanos y otros países del mundo que tienen modelos alternativos diferentes a los modelos neoliberales, efectivamente están sufriendo este tipo de avalancha de carácter político. Y no dicen nada, por ejemplo, frente a la dictadura en Burma. En Burma sí no dicen nada, ni esos países que se pronuncian en contra de la revolución bolivariana o en contra de los procesos de América Latina, de lo que acontece precisamente frente a el genocidio que se está dando de parte de los militares en Burma y así sucesivamente. Entonces, yo realmente no les voy a dar detalles de lo que está aconteciendo. Ahora de manera informal les manifestaba de que ya van desde el 28 de abril, que inició el paro nacional en Colombia, a la fecha ya van 76 asesinatos, van 307 desaparecidos, son cientos de heridos y muchos de ellos jóvenes que han perdido sus vistas, incluso las 2 vistas o un ojo, precisamente por la barbaridad policial. Igualmente las detenciones, la judicialización, etcétera, etcétera, lo que está aconteciendo, pero la gente resiste, y esa resistencia, termino diciendo, es la mayor solidaridad que le damos nosotros como hermanos que somos de los venezolanos a ese proceso precisamente de la revolución bolivariana. Eso quería decirle a Daniel y a Tatiana, que realmente eso es lo que estamos haciendo desde Colombia, y eso es lo que estamos haciendo los 5 millones de colombianos que estamos por fuera de las fronteras colombianas, efectivamente entregando este mensaje de que efectivamente estamos en lucha contra el modelo neoliberal, estamos en lucha contra la globalización imperialista. Gracias. Sí, compañero. Bien, gracias, hermano. Mira, nos quedan un par de minutitos. No sé si la compañera Tatiana, Daniel, decir un poco, unos 2 minutos más y cerramos, porque ya vamos con 40 minutos ya. Sí, bueno, gracias. De verdad que para nosotros es emocionante escucharlos, ¿no? Y ratificar nuestro compromiso y nuestra voluntad de seguir adelante. Para nosotros y nosotras este bicentenario, este año, es la ratificación y es el recordatorio. Chávez siempre nos lo decía, el 2021 como un punto de encuentro, pero también como un punto de partida. 200 años después hay un pueblo en perfecta unión cívico-militar, eso hay que recalcarlo. El triunfo de Carabobo fue el triunfo de un pueblo y de un ejército que unidos desafiaron al imperialismo y lo vencieron. Quería hacer una reflexión desde Vietnam, desde esta tierra heroica del tío Ho, en el sentido de lo que significa la solidaridad para los pueblos. Creo que Vietnam, durante la guerra y durante la lucha contra el imperialismo, tuvo la solidaridad del mundo entero. El mundo entero, movimientos progresistas, estuvieron siempre en la calle denunciando lo que ocurría en estas tierras, y eso fue un punto muy importante para todo lo que significó luego el triunfo de la revolución socialista en Vietnam. Ese aprendizaje es muy importante para nosotros,
en el sentido de Venezuela requiere en este momento de toda la solidaridad del mundo. Venezuela ha sido generosa, tenemos 200 años de generosidad con otros pueblos y creo que en este momento la solidaridad que podemos sentir va a ser y es muy importante, por eso apreciamos mucho lo que todos ustedes, movimientos sociales, organizaciones políticas desde todas partes del mundo están haciendo, a pesar de la mediática, a pesar de las mentiras, denunciar efectivamente lo que está ocurriendo contra el pueblo venezolano, porque además no es solamente contra una revolución, sino sobre todo contra un pueblo que ha decidido y que decidió ser libre, soberano e independiente. Muchísimas gracias. Daniel, perfecto. Daniel. Lucho, ya me quedan pocas palabras después de todo lo que dije y lo que acaba de decir nuestra camarada Tatiana y sin ninguna duda Jesús, ¿no? Un saludo para los latinoamericanos, para los venezolanos en Melbourne. Jesús, tus palabras me llenan el alma. Me llenan el alma y fíjate, Tatiana, algo que me llena muchísimo en este país es justamente ver tanta gente bella y solidaria como la que nos rodea, ¿no? No te imaginas, Tatiana, y le digo a los compañeros aquí, porque sé que aunque nuestra colega esté en tierras socialistas, ¿no? Sé que la solidaridad nunca será como la que yo he visto en Australia. Y debo decirte, Tatiana, que con esta gente tan bella, que se multiplica por miles, no creas que son estos 4 o 5 que ves en línea, hay muchos más. Me llena de tanto esfuerzo, de tanta fuerza para seguir luchando, aun cuando esto sea una tierra de gente que no entiende lo que ocurre en Venezuela, no entiende lo que ocurre en América Latina y está lejos de saber cuál es el futuro del mundo. El futuro del mundo, sin ninguna duda, es socialista. El futuro del mundo, estoy seguro que estará más cerca de los pobres y de los trabajadores que de los ricos y de los capitalistas. Así que ya tú ves, Tatiana, porque yo me lleno tanto de ánimo, porque yo estoy tan contento de estar en este sitio, porque hay tanta gente bella que me da tanta energía para seguir luchando por un mundo mejor, por una Venezuela mejor y por una América Latina más justa y más inclusiva. De verdad, Lucho, muchas gracias, Jesús, Marisol, les envío un gran abrazo y a todos los que están oyendo este programa, desde Australia, desde Canberra, decirles que con mucho afecto les abrazamos. Con mucho afecto los invitamos a conocer más sobre la Revolución Bolivariana, sobre quiénes somos los venezolanos y qué es Venezuela. Muchísimas gracias. A usted, Daniel. Gracias, Daniel. Y bien, esperamos que todos los compañeros que escuchen este programa, bueno, puedan participar. Ya habrán nuevas actividades. Vamos a seguir anunciando lo que está pasando en América Latina. En nuestro próximo programa vamos a entrevistar gente desde Venezuela, gente que está apoyando el proceso y está resistiendo los embates del imperialismo en América Latina y en Venezuela en este caso. Así que gracias, compañeros, gracias por la participación y esperamos verlo en el próximo programa. Gracias, Tatiana, gracias, Amaranta, Marisol, Jesús, nos vemos. Abrazos. Gracias a ti, ya nos vamos, muchas gracias y adelante, mucha fuerza.